Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, AC, es un honor darles la más cordial bienvenida en el marco de nuestro seminario interdisciplinario sobre el suicidio y su prevención, Unidos por la Vida, juntos en la prevención, que realizamos en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hoy continuamos con un tema profundamente sensible y al mismo tiempo poco visibilizado: el suicidio en personas mayores, un atajo silencioso para morir. Esta ponencia nos invita a reflexionar sobre una realidad que a menudo se esconde en el silencio. Sí, en el silencio. El sufrimiento de los adultos mayores, quienes en ocasiones enfrentan la soledad, la enfermedad, la falta de redes de apoyo y la invisibilidad social. Hablar de ello es un acto de dignidad y de justicia, porque ninguna etapa de la vida debe vivirse sin esperanza ni acompañamiento. Reconocer este fenómeno nos impulsa a crear entornos de cuidado, fortalecer los lazos comunitarios y brindar a nuestros mayores el respeto y el amor que se merecen. Con profundo compromiso humano y científico, damos paso a esta ponencia que nos reta a mirar de frente una realidad dura, pero transformable, porque la vida, en todas sus etapas, siempre merece ser acompañada, defendida y celebrada. Para tocar este tema, nos acompaña el maestro Brandon Dané Hinojosa Delgadillo, que me permito presentarles. Él es el maestro Brando. Él es licenciado en gerontología por la Universidad Estatal del Valle de Toluca. Tiene una maestría en estudios del proceso de la muerte y el desapego por el Instituto Superior Profesional de Toluca. Candidato a doctor en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Se desempeña como docente universitario en diversas instituciones educativas en el Estado de México. Es coautor del libro Pérdida, Sanación, Esperanza, Visiones tanatológicas para afrontar los duelos. Ha participado como ponente en diversos congresos y talleres a nivel nacional e internacional en el ámbito gerontológico y tanatólogo. Maestro, es un placer tenerlo en AMPES y en este seminario. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas noches, tengan todos ustedes desde donde nos estén viendo aquí en México y toda Latinoamérica. Estoy muy gustoso, agradezco demasiado a AMPES por la oportunidad de la participación el día de hoy. Y pues me voy a permitir compartir mi pantalla para poder comenzar esta presentación. Y efectivamente, este es un tema de reflexión que voy a invitar a todos los que nos estén viendo, a todos los que están aquí en la plataforma de Zoom y a los que posteriormente nos verán en la transmisión, que podamos reflexionar acerca del tema. Porque efectivamente, a veces uno no llega a pensar al respecto del suicidio en personas mayores. Y he ahí eh, el spot que conlleva esta conferencia, ¿no? Que es un atajo silencioso para morir. Y bueno.
Dentro de esta parte vamos a platicar un poquito, vamos a tener la cuestión introductoria, la cuestión de qué es el suicidio, la ideación suicida, la tendencia suicida, qué factores de riesgo existen para que las personas mayores se suiciden y en su momento vamos a ver también esta parte de las estadísticas nacionales al respecto. Por último, vamos a trabajar los factores protectores en las personas mayores para prevenir el suicidio y estaremos cerrando con un apartado de conclusiones. Y bueno, tenemos esta apertura con dos preguntas importantes que invito inclusive que nos vayan comentando en el chat, en Facebook Live, qué opinan al respecto y con mucho gusto yo me estaré dando también la oportunidad de estar leyendo, de estar respondiendo sus preguntas, sus dudas y sus comentarios. Y bueno, a partir de ello surge entonces esta reflexión inicial con la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas mayores deciden terminar con su vida? ¿Por qué creen que decidan terminar con su vida las personas mayores? O en su momento, ¿cuál crees que es la razón? Si en algún momento, ¿no? Forma parte una persona de un círculo social, sin duda alguna, pues no solamente se va a ver afectado el individuo, ¿no? Como tal, sino que esa situación va a afectar al entorno, familias y amistades dentro de ella. Y bueno, lo retomamos también de Karen Buitrago. Ujú. Entonces, queremos ir empezando esta reflexión con estas preguntas. Maestro, aquí tenemos en Zoom, dice apatía de la familia, se siente solo, abandonado por sus familiares, una más soledad, una más múltiples posibles causas, abandono, Abandono. soledad, frustración, enfermedad terminal por enfermedad, Ujú. enfermedad terminal. Esas son algunos de los comentarios que están aquí en Zoom. Voy a checar en Facebook, maestro, si quiere, adelante. Sí, muchas gracias. Respecto. Y bueno, pues vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Parte de ello forma de las respuestas que nos han dado y que sin duda alguna, bueno, pues vamos a visualizar qué más hay al respecto del tema. Y bueno, a partir de ello, dentro de esta cuestión, como nos los enuncia la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice y nos hace ese hincapié de que el suicidio no necesariamente va a ser la manifestación de una enfermedad, sino que los trastornos mentales que pueda uno tener van a ser un factor importante asociado con el suicidio. Y de ahí quiero destacar esta parte de la depresión. Esta patología va a afectar a las personas mayores en México y que en su momento por desconocimiento, abandono, maltrato o discriminación, ujú, no se les atiende. Entonces, a partir de ello, bueno, pues es como se va a estar derivando esta situación en este sector poblacional. Y nos menciona también que si en algún momento se da la detección temprana y se deriva las afecciones, ¿no? Con los profesionales pertinentes, bueno, pues en su momento se podrá prevenir el suicidio. Entonces, a partir de ello, bueno, también Pérez nos menciona que conforme seguimos en este proceso demográfico aquí en México y de alguna manera las enfermedades también van en aumento, bueno, pues la depresión va a tener esa consecuencia, ¿no? De que sea más visible, más presente en esta población, derivado de algún abuso o maltrato físico, psicológico, ¿no? En las personas y que en su momento se va a ver reflejado también en el abandono de los adultos mayores. Entonces, no solamente se va a dar ese abandono por parte de la familia, sino también de la sociedad, porque en su momento no se les incluye, ¿no? Se les da esta parte de ser excluidos, de ser rechazados o incluso de ser discriminados. Entonces, también es visualizar también esta cuestión de qué pensamientos poseemos como sociedad, que no le estamos dando esa visibilidad y esa importancia de integración a nuestras personas mayores. Ujú. Y que de alguna manera, bueno, pues sin duda alguna nos van a jugar, pues ahora sí, en esta cuestión ambivalente de ser incluidos o no
y que en su momento, bueno, pues presenten esta condición, esta situación más bien, que pues haga que quieran quitarse la vida. Y bueno, dirían ya a lo largo de esta semana con los colegas, han venido trabajándose definiciones y aspectos fundamentales, ¿verdad? Del cuidado de la salud mental, del funcionamiento de nuestro cerebro y de alguna manera, bueno, pues qué es el suicidio como tal. Y bueno, el día de hoy me voy a permitir también retomar un poco esta parte de la definición que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud nos brindan al respecto, en contraste de otro autor, sociólogo, Durkheim, quien, bueno, pues también plasma esta perspectiva desde su área profesional, ¿no? Y bueno, tenemos que, pues como tal, el suicidio va a ser ese acto deliberado de quitarse la vida y que en su momento, bueno, va a terminar con esta situación. Ujú. De alguna manera, Durkheim nos enuncia también que va a ser todo ese caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debería producir este resultado. Bueno, aquí estaríamos abordando un poquito más esta cuestión de que existe, ¿no? Una cuestión de que si la persona va a atentar contra su vida, no va a contemplar el hecho de qué cosa sí puede hacer o qué cosa no. Simplemente va a ir generando este cometido para poder quitarse la vida, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, visto ante la sociedad, pudiese hablarse de una cuestión negativa, visto desde la perspectiva de la persona, pues una solución, ¿no? A solucionar a esta parte de los problemas que pueda presentar. Entonces, a final de cuentas, tenemos que visualizar qué hay más allá de, porque no solamente será el juzgar o visualizar este acto dentro de la sociedad, sino poderlo enfocar de forma individualizada en cada persona, en cada caso que se ha suscitado y en aquellos que tienen pues esa ideación suicida o tendencia suicida, ¿no? Que son dos palabras más que debemos también conocer y trabajar en ellos, porque bien, el suicidio sería el acto consumado, pero de ahí tenemos dos aspectos importantes, la ideación suicida y la tendencia suicida. Y bueno, aquí nos dice que la ideación suicida, ayer también el doctor Andrés nos compartía este punto, va a ir siempre referido a ese pensamiento, idea o deseo de quitarse la vida, que en su momento, bueno, van a variar con los pensamientos derivados al deseo de la muerte y en su momento a tener toda la planeación completa de este intento. Entonces, la ideación suicida también va a ser un aspecto fundamental de poder analizarse en toda la población, porque a partir de ello será el detonante para que una persona tenga esa tendencia suicida o en su momento consuma como tal el suicidio. Y bueno, intento suicida o tendencia, aquí lo tenemos, implicará ese comportamiento potencialmente autolesivo y que en su momento no resultó fatal. Ajá. ¿Qué implica esto? Que puede haber alguna evidencia explícita o implícita de que la persona quisiera terminar con su vida, pero bueno, el intento pues simplemente generó este fallido, ¿no? Y puede haber o no lesiones. Inclusive, bueno, recordemos que va a haber diferentes formas de cometer el suicidio y que en su momento algunos son más acentuados entre hombres y mujeres, ¿no? Y es aquí donde tenemos que estar muy, muy abiertos, ser muy, muy observadores de cómo se da esta situación o circunstancia en la vida cotidiana, ¿no? Porque a veces podemos visualizar un comportamiento, pues ahora sí, muy aislado, muy decaído, la persona con un comportamiento verbal muy ausente, inclusive su forma corporal en la como se encuentra, podríamos decir, híjoles, esa persona está muy mal, ¿no? Presenta situaciones que tal vez no las expresa o no las quiere compartir, pero no podemos saber si realmente se encuentra mal. A diferencia de otra persona que está muy feliz, sonriente, que siempre te saluda, ¿no? Pero que guarda ese dolor por dentro y que prefiere poner otra cara
ante la sociedad, ante las personas, que realmente reconocer esa parte de que se necesita ayuda, ¿no? Entonces, debemos de estar muy, muy pendientes de estos aspectos. Y bueno, ahora, teniendo ya este entendimiento, vamos a ir viendo un poco más a profundidad estos factores de riesgo que presentan las personas mayores para el suicidio. Y gracias, muchos de ustedes ya lo han ido comentando ahorita en el chat. La maestra Magdalena nos ha ido compartiendo también este aspecto y aquí lo tenemos en la presente lámina, ¿no? Varias situaciones Maestro, van maestro, ligadas a eso. Adelante, maestro, maestro. en el Facebook nos están dejando que por problemas económicos, hay una más que dice que porque ya no quiere seguir viviendo solo o sola. Ujú. Estas son las que están, las que se normalmente lo están nombrando, maestro. Ok, muchas gracias. Vamos a irlo retomando, claro que sí. Y bueno, aquí tenemos entonces esta lámina con varios aspectos que realmente van a hacer que las personas mayores se den ese punto más para quererse quitar la vida. Y bueno, la primera como tal va a ser la depresión. Ver cómo se encuentra este cuadro clínico, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Por qué esta parte emocional y a nivel funcional de nuestro cerebro se está generando esa baja en el estado de ánimo, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues se va a ver reflejado en su quehacer de la vida diaria, ¿no? El dejar, ahora sí, de realizar aquello que les gustase y que en su momento, bueno, pues prefieren mejor dejarse, ¿no? Morir hasta cierto punto antes de querer seguir luchando. Podemos también hablar de antecedentes de intentos de suicidio. ¿Qué pasó, maestra? Sí que están poniendo en Facebook por problemas familiares y a nuestro celular está dejando porque se le murió la pareja, no Ujú. quiere estar solo o sola. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Usted me interrumpe así, como lo estamos haciendo. Para eso es esta charla, porque realmente es muy, muy reflexiva y ahorita vamos a seguir viendo muchos más aspectos importantes para esta temática. Y bueno, entonces, continuando, inclusive también pudiésemos hablar de factores de riesgo, el que haya intentos de suicidios previos. Ujú. Pero estos inclusive no pudiéramos verlos enfocados en la edad adulta, sino que hayan sido previos en su etapa de juventud, en su etapa de adultez. Eso también será importante visualizar, porque dirían, nos pudiéramos ir con esta parte de que, pues si lo ha hecho recientemente, bueno, posiblemente pudiera tener entonces esa tendencia mucho más fuerte. No, no, no necesariamente incluso el tener un atentado cercano a la situación pudiese generar esta cuestión, sino que ver la historia de vida de esa persona también será importante el tenerlo en cuenta, ¿no? El que pudiera haber algún antecedente previo a, pero no en la etapa de la vejez, sino en alguna otra etapa de la vida de esa persona. La pérdida de interés o abandono de actividades. Esto va a ir ligado también a esta cuestión que puede presentarse en las personas. Un ejemplo sería la cuestión de la jubilación. Ya trabajó la persona el tiempo que pues demandó, ¿no? Su estancia de trabajo, se genera esta cuestión de la jubilación y en su momento pues la persona ya no sabe qué hacer. Pierde también ese interés o no sabe cómo va a trabajar esta parte de su tiempo ahora en actividades. Entonces, este también será un punto muy, muy importante de tenerse en cuenta. El que pueda tener algún sentimiento de culpa o desesperanza que pueda estar ligado pues a alguna enfermedad de algún familiar, a una enfermedad propia o en su momento a alguna situación de pareja que se esté viviendo. Esto será sin duda alguna algo muy, muy importante. Los hombres, aquí tenemos como tal en específicos que viven solos y tienen escaso apoyo familiar y familia, social y familiar, también serán un punto de riesgo para el suicidio. Y es que esto es algo importante. A veces, también dependiendo del comportamiento de los padres o de la figura que funja como tal el rol dentro de la familia,
pues se llega a dar como que ese desapego, ¿no? Como tal del hombre y pues dicen, pues ahora sí te toca continuar solo, ¿no? Pero si tú no tienes ese apoyo social y familiar, de alguna manera lo vas a orillar a pensar en mejor quitarse la vida. El que pueda sufrir de abuso o negligencia alguna de estas personas, pues también va a orillarlo a querer ya no vivir, ¿verdad? O en su momento, pues como lo habían mencionado, la soledad. Esa soledad ante la pérdida de la pareja, ante la pérdida de la familia, ante la pérdida de su trabajo, ante la pérdida, pues, de su ingreso económico, ¿no? También ahí estaríamos enfocándonos. Eventos vitales adversos. Dentro de esta parte de los eventos vitales adversos, estaríamos contemplando la muerte del cónyuge, la muerte de los hijos, de algún nieto inclusive, ¿no? Como tal, esos serían esos eventos vitales adversos. Inclusive el que pudiéramos contemplar alguna catástrofe natural, como un terremoto, ¿no? O, por ejemplo, un huracán, ¿no? Dependiendo de la zona en la cual nos encontremos. A eso también estaremos visualizando esta cuestión de que la persona se va a quedar desprotegida. Ajá. Entonces, ahí donde va a decir, pues ya no tengo un sentido de vida, ya no quiero seguir viviendo, ¿no? El hecho de tener enfermedades crónicas degenerativas, sin duda alguna, bueno, pues vamos a tener también ese indicativo. Y dirían, ahí estaríamos agregando no solamente de enfermedades crónico-degenerativas, sino también de enfermedades terminales, ¿no? Donde a veces la discapacidad que está generando esta enfermedad, bueno, pues está generando entonces también ese desfallecimiento de sí mismo, de decir, es que ya no quiero seguir luchando, ya no quiero seguir pues ahora sí en cama, que me ayuden siempre a hacer mis actividades básicas de la vida diaria, ¿no? También realmente dentro de este aspecto va a fungir como tal, como ese factor latente para el suicidio en las personas. Ujú. El que haya una falta de autoestima e impotencia por realizar estas cuestiones propias del ser humano, bueno, pues sin duda alguna también se va a ver reflejado. Y dentro de este otro aspecto que tenemos aquí es la rigidez cognitiva. Esa parte de la rigidez cognitiva va a ir ligado a la incapacidad que van a tener las personas mayores de poder cambiar sus creencias, sus pensamientos e incluso sus emociones. Dirían, es muy difícil a veces tener ese tipo de cambio. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda una vida ha generado ciertos hábitos, ciertas creencias, formas de pensamiento. Sin duda, dirían, estamos en una sociedad, en un mundo que está en constante cambio, ¿no? Y el hecho de no querer cambiar o de visualizar una perspectiva diferente es lo que también va a generar esa rigidez cognitiva y de decir, híjoles, si no es esto así, conmigo no cuente, ¿no? Entonces también será algo muy importante el visualizar la forma de pensar y el sistema de creencias que tiene esa persona. El hecho de que se pueda adaptar será un factor a favor para que esa persona no se quiera morir. Si en dado caso que no sea así, formará parte entonces de ese factor de riesgo para el suicidio. Y por último, bueno, pues recordemos, no solamente será el abuso de el alcohol, sino también de algunas otras sustancias psicoactivas que en su momento, bueno, pues no van a generar un pensamiento claro en aquella persona o en las personas mayores como tal para trabajar, pues ahora sí, o luchar o continuar con su vida, ¿no? Y que puedan elegir el lado de la muerte. Entonces, bueno, ahí ya tenemos esta explicación y bueno, a partir de ello, vámonos a centrar como tal a esta forma del suicidio en las personas mayores. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí ahora, verdad? Es la forma pasiva de cómo se da esta situación. Y esto forma parte de lo central de nuestra reflexión del día de hoy, de nuestra ponencia. ¿Por qué? Porque las personas mayores van a optar por esta forma para quitarse la vida, que sea de forma pasiva, que sea oculta, que no se dé a conocer a las demás personas.
Y he aquí entonces de cómo es que se va a dar. Bueno, pues las personas mayores dejan de tomarse medicamentos, dejan de comer, porque buscan esa forma de morirse. Ujú. Y este aspecto es lo preocupante. ¿Por qué? Porque no lo vemos como ese punto de alarma, de decir, a ver, ¿por qué no quieres tomarte el medicamento? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué no te quieres bañar? ¿Por qué no te quieres levantar de la cama si es que la persona lo puede hacer? ¿No? O si está, pues ahora sí, en esta situación de cama, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder ayudar? Realmente esta es la cuestión. ¿Por qué? Porque no lo vemos como ese punto de alarma, les digo, para que, híjoles, a ver, esta persona no está bien. Yo creo que, a ver, ¿qué es lo que piensa? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Luego, no nos pasa, dirían, no nos pasa por la cabeza el pensamiento de esta situación. Sin embargo, dirían, aquí vamos a entrar a un contraste de cómo se lleva a cabo o cómo se piensa cuando un joven se suicida, ¿no? ¿Qué es lo que se dice también de esta situación cuando en la población joven se presenta? Híjoles, si se suicida un joven, sin duda alguna, tenía toda una vida por delante, estaba estudiando, era una gran persona, pero ¿por qué no decirlo de una persona mayor también? Sin embargo, se tiene otro tipo de pensamiento. No, pues sí, ya estaba viejito, ya hasta vivió de más, ¿no? No, pues ya le tocaba irse. No, debemos de ir cambiando también esa forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque estaríamos discriminando y generando esta parte de no darle la dignidad como persona que es y que somos todos nosotros. Todos los que estamos aquí presentes en la conferencia tenemos y poseemos una dignidad que nos hace ser por el hecho de ser persona, ¿no? Que se nos da, que se nos otorga. Entonces, ¿por qué quitarle esa parte del valor a las personas mayores? Simplemente con este tipo de comentarios o en su momento ante la situación en cómo se está dando esta manera de suicidio pasivo. Ujú. Entonces, es ahí donde debemos de tener esa cuestión muy presente, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y bueno, nos diría también acá Pérez que en su momento cuando una persona mayor recibe atención y tratamiento, sin duda alguna van a dejar de pensar en quererse morir. Ujú. ¿Qué requiere esto? Pues una atención, una focalización ante el problema y dialogarlo, exponerlo, trabajarlo. Y dirían, ahí tenemos pues el múltiple equipo de trabajo en salud que nos permitirá también apoyarnos para trabajar. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Pues que los adultos mayores entonces buscan ese afecto, ese cariño, esa comprensión, pero no solamente de su familia, sino también de la sociedad. Ujú. Si no se les considera, pues obviamente van a tener esas ganas de no querer vivir, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera van a recurrir al suicidio pasivo como esa última salida para dejar este mundo. Y les digo, y a veces si no lo notamos o no lo hablamos, dirían, pues simplemente, pues fue parte de su diagnóstico, su forma de terminar sus últimos días y pues falleció, ¿no? La persona. Pero no, realmente es una forma pasiva de de dejarse morir. Ujú. Y dirían, cotidianamente presente en las personas mayores, me ha tocado tener alguna situación de este tipo, una experiencia, donde a veces la familia no pone esa atención, aún por más que uno esté ahí y que se refieran con los colegas pertinentes, a veces no es, pues ahora sí dirían, el 10 perfecto o el 100% perfecto de generar una intervención que no te dé esa cuestión de este tipo de experiencia, ¿no? Y que pudiéramos haberlo evitado. A veces
la familia también no llega a tener esa cooperación entre el equipo de salud y el paciente. Y bien dirían, recordemos también que eso es algo muy importante. Se debe de trabajar desde la familia con el paciente o la persona que se encuentra con esa situación de salud y riesgo y pues por parte del profesional, ¿no? La tríada perfecta para poder salvaguardar la vida de cualquier persona y que en este caso, bueno, pues se pudiera prevenir esta cuestión del suicidio. Entonces, continuando con esta parte de la exposición, debemos de tener especial atención a las siguientes situaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estarían dando esos focos rojos aún más presentes de cómo se estaría generando esta situación de un posible suicidio en las personas mayores. Y la primera, pues recordemos que va a ser esa cuestión de la expresión de ideas suicidas, ¿no? Del hecho de que, híjoles, ya no quiero vivir, yo creo que estoy de más el hecho de estar aquí, ¿no? Yo creo que no, ya no quiero seguir viviendo. Mm, La forma en cómo se da esa expresión de ideas será importante, pues no recriminarlas o callarlas, sino invitarlas a platicar. ¿Por qué te quieres morir? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sientes? Mm, Tener en cuenta esta situación. El que haya una ingesta accidental de medicamentos y acumulación de medicación. ¿No? También eso será muy, muy importante. ¿Te estás tomando tus medicamentos en tiempo y forma? ¿O qué tipo de medicamentos estás almacenando? Ujú. ¿Por qué de manera accidental pudieras tomarte medicamentos que no te corresponden? ¿No? Entonces, eso también será muy, muy importante de tenerlo en cuenta. El encuentro de notas de despedida, cambios recientes en los seguros o testamentos que tenga la persona, o inclusive en la entrega de objetos personales importantes. Es importante el generar esa parte del diálogo, ¿no? Cuando se llega a dar este tipo de situaciones. Una, dirían, si lo vemos desde la perspectiva de anticipación, pues es para evitar ciertos problemas, ¿no? Sucesivos ante el hecho de heredar tal vez alguna casa, alguna situación testamentaria, ¿no? O el hecho de visualizar este punto y aspecto importante. Pero la otra va a ser que de forma repentina se haga estos cambios o se entreguen y que la conducta de la persona no vaya acorde a lo que de forma general y cotidiana es, ¿no? Es ahí donde tenemos que entonces también visualizar esta cuestión, ¿no? De que te está dejando alguna nota de despedida, de que realmente está teniendo cambios al respecto de su persona y en su momento ante la decisión de sus bienes materiales e inmateriales, ¿no? Y por último, bueno, pues el que se tenga ese abandono de su autocuidado, el que ya no se quiera bañar, el que ya no se quiera cambiar de ropa, de vestimenta, el que ya no quiera, eh, pues comer, tomarse medicación, salir inclusive de casa si cuando le es posible, ¿no? El hecho de abandonarse completamente, bueno, nos estaría dando entonces esa pauta de que la persona no se encuentra bien, ¿no? Entonces debemos de tener presente esta cuestión, ¿verdad? Y bueno, esto es parte de lo que podemos visualizar al respecto del suicidio en las personas mayores. Pero otro punto muy importante será ahora también visualizar qué hay al respecto sobre las estadísticas de este problema aquí en México. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que ha sido muy poco estudiado esta situación y que en su momento la actualización no se ha dado como tal al 100%. Sí se está trabajando, pero sin duda alguna el hincapié en población adolescente y adultos se da de forma puntual, pero haciendo el hincapié hacia personas mayores, simplemente se muestra como un grupo colectivo más que del cual no se da un desglose mayor a nivel etario. Y bueno, aquí tenemos eh, un, una estadística que se brinda en 2011. ¿Y qué quiere decir esto?
que en México los suicidios en adultos mayores han ido en aumento. Y dentro de esta misma pauta siempre vamos a tener ese contraste entre los jóvenes de 15 a 34 años y personas mayores de 65 años, con una mayor prevalencia hacia el género masculino o los hombres. Son quienes más van a tener esa tendencia a el suicidio y en su momento, pues, el consumo de este acto, ¿verdad? De alguna manera, bueno, pues los grupos de edad son cada vez más numerosos ante el número de suicidios y obviamente, bueno, pues no solamente van a ir hacia condiciones socioeconómicas, sino también por la falta de medidas preventivas. Y si en dado caso que no se dé esta situación y atención a estas variantes, pues sin duda alguna irá en aumento. Ayer también el doctor Andrés nos mostraba esta misma estadística al respecto de la tasa de suicidios en México, ¿no? Donde en el 2020 de 6,2% al 2023 subió al 6,8%, ¿no? Por cada 100,000 personas. Entonces, de alguna manera, en los hombres el número de fallecimientos ha ido en aumento hasta un 81,1% y en mujeres un 18,9%. Entonces, sí se ve esa diferencia, ¿no? En porcentajes y que sin duda alguna, bueno, pues tenemos que seguir analizando. Y bueno, aquí tenemos esta siguiente lámina donde vamos a poder visualizar una evolución así muy, muy, muy específica al respecto de la tasa de mortalidad por suicidio en nuestra población mexicana de acuerdo al sexo, desde 1970 al 2007. ¿Cómo es que se haya visto esta situación? Y bueno, pues tenemos aquí en la presente lámina, ¿verdad? Como los grupos de 60 a 85 años y más se visualiza en ese aumento. Tenemos los hombres desde 1970, cómo se da esta situación de crecimiento ante el suicidio a la cuestión de las mujeres y en su momento esa comparación hacia el 2007, como también ha ido en aumento hacia los hombres y también en su momento ese aumento en las mujeres, ¿sale? Ambas vertientes se ven con un porcentaje elevado, sin embargo, bueno, pues como nos los dice también nuestra lámina siguiente, sin duda alguna, el género masculino queda todavía con una prevalencia mayor, ¿no? Entonces, bueno, se ha dado ese aumento en esos indicios desde 1950 hasta el análisis realizado por Hernández y Flores en 2011, que cotejó esta estadística hasta 2007. Y bueno, de ahí vamos a tener otro contraste también de entre el 2013 al 2023, pero ahorita vamos a checarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué las estadísticas nos muestran que los hombres van a tener mayor situación hacia el suicidio que las mujeres? Bueno, también dentro de esta misma defensa de los autores, y sin duda alguna, ¿no? En nuestra sociedad, pues se ve que las mujeres tienden a ser más incluidas en la sociedad ante alguna situación de enfermedad o peligro. El sector de alguna forma va a prestar mayor cuidado y expresión emocional a este sector. Y que en su momento, bueno, a veces en los hombres también derivado de las creencias que se dan en nuestra sociedad, bueno, pues no se es previsto. No se es dado ese consentimiento para que realmente se dé ese apoyo. Y bueno, a partir de ello realmente es ir creando entonces esta nueva perspectiva de que también los hombres lloran, de que también los hombres se expresan y de que no es nada malo o inadecuado el hecho de hacerlo, ¿no? Va muy derivado a estas creencias machistas que en su momento todavía se continúan teniendo al respecto y que en su momento, bueno, ¿no? El hecho de, por ser hombre, pues no puedo decir nada sobre cómo me siento, no puedo llorar, pues mejor conmigo solito, prefiero quitarme la vida, ¿no? De alguna manera, bueno, pues implica también este hecho, ¿no? También visualizar el panorama histórico que estamos plasmando aquí desde 1950 al 2007,
Sin duda alguna, bueno, pues la parte de los pensamientos machistas, sin duda alguna, está presente, ¿no? Y de ahí el indicio elevado hacia los hombres. Entonces, bueno, hay que irlo analizando. Ahora, tenemos muy bien también aquí estas estadísticas, tanto del Consejo Nacional de Población y ese respaldo también por parte del INEGI, cómo se da esta tabla de suicidios según el sexo también de 2013 a 2023. Y bueno, de alguna manera también han ido en aumento, ¿no? Hombres de un 8.2 a un 11.4 en 2023. Las mujeres en 2013 de 1.8 a un 2.5, ¿no? De alguna manera, conforme van avanzándose en los años, hay un crecimiento exponencial. Y bueno, aquí hablaríamos también sobre algunas de las entidades que tienen mayores tasas de suicidio. Y dentro de ellas, bueno, podemos hablar de Chihuahua con un 15%, Yucatán con un 14.3%, Campeche 10.5% y Aguascalientes igualmente con ese mismo porcentaje. Algunos de los estados que presentan más bajas ante esta causa de muerte, pues está Guerrero con un 2.1, Ciudad de México con un 3.4 y Veracruz con un 4.4%. ¿No? Será importante también visualizar cómo nuestras entidades está teniendo esta situación presente en toda la población. Y bueno, de ahí dirían, y las personas mayores, pues no va a haber una estadística como tal enfocada a este sector poblacional. Ahora, tenemos aquí nuestra siguiente estadística, muy, muy breve también, al respecto de el suicidio por edad en el 2023. Y tenemos, o quise hacer como que ese hincapié ante el sector de adolescentes entre los 10 y 14 años, 15 y 19, teniendo pues también ese aumento y comparativo mayor en mujeres, ajá, en hombres también, y cómo solamente se categoriza a las personas mayores de 60 y más con el porcentaje también. ¿Sale? Mujeres con un 12.5 y hombres con un 87.5. Pero no hay más allá de por los grupos etarios, ¿no? Solamente se engloba, pero no hay más allá de. Bueno, por otro punto importante y ya casi para ir cerrando, ¿no? No quiero aburrirlos también con esta cuestión de estadística, pero es importante analizarlo, ¿no? Porque realmente les digo, no existe esa información puntual aquí en México al respecto del suicidio y que sin duda alguna, día con día, dirían hasta este 2025, pues sigue habiendo muchas personas que se suicidan, ¿no? Entonces, ahora tenemos aquí esta pequeña tabla al respecto de suicidios según el sexo por lugar de ocurrencia en 2023. ¿Y por qué puse esta lámina? ¿Por qué la coloqué? Porque hablamos de esta forma del suicidio pasivo que se da en las personas. Sin duda alguna, entonces, tanto hombres como mujeres van a estar presentando este cometido en su vivienda particular. Y tenemos aquí el porcentaje mayor, con un 73% en mujeres que se da en la vivienda, un 65.1 para los hombres, seguido de la calle o carretera, ujú, y en su momento en la granja, rancho, parcela, con un menor porcentaje, y con un 9% en mujeres y un 11.6% con otro, donde pudiéramos hablar de alguna área deportiva, escuela, oficina pública, área comercial o servicios, eh, viviendas colectivas. Sin duda alguna, entonces vemos que las personas prefieren quitarse la vida en su casa, ¿no? Entonces también es importante visualizar ese aspecto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Las personas mayores prefieren también quitarse la vida en casa, ¿no? Y bien, a partir de los factores que estuvimos hablando y si hay esta situación de incapacidad por cuestiones de enfermedad, pues sin duda alguna ya no van a poder salir de su domicilio, ¿no? O en su momento, bueno, no va a haber ese apoyo de la familia, de los amigos, pues para la persona mayor en su casa. Entonces,
Veamos también esta cuestión de cómo se encuentran estas estadísticas y que sin duda alguna en su momento cuando me tocó también trabajar esta parte temática de la investigación, pues yo decía, ¿cómo está? ¿Qué hay al respecto? No, pues no existe como tal esta cuestión, ¿no? Estadística y que sin duda alguna me voy a regresar un poquito también cómo se vio registrado este aumento todavía durante pandemia, ¿no? En el 2020, 2021 y 2022, que como tal fueron estos años mediáticos de pandemia, como también fueron siendo exponenciales, ¿no? De un 2.0 en el 2019 a un 2.2, 2.4, 2.3, bajó un poco ya para las mujeres en cuestión de suicidio. Y en su momento también, ¿no? Cómo se dio este pico de crecimiento durante la pandemia en los hombres con un 10.5, un 11 y posteriormente una baja de 10.7. ¿Cómo nos encontramos al respecto? Ujú. Sin duda alguna, nos hace pensar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poder generar para prevenir este hecho? Y ahí tenemos igualmente esta pregunta de reflexión para ustedes. ¿Cuáles serán entonces las propuestas para actuar y prevenir este hecho social en la población adulta mayor en México? ¿Qué podríamos hacer? Me gustaría igual irlos leyendo, que la maestra Magdalena nos pueda ir compartiendo si hay algún comentario antes de ir pasando ya casi al cierre de nuestra participación. ¿Qué creen que podamos hacer? Y bueno, Vamos a esperar a que nos pongan por aquí, maestro, y yo le doy lectura. sí, claro que sí. Mientras tanto, bueno, pues vamos a seguir avanzando y aquí tenemos una pequeña tabla sobre ahora esos factores de protección que podemos estar brindando a las personas mayores para evitar el suicidio. Y dentro de esta situación, bueno, pues vamos a hablar del soporte familiar, del soporte social, de ese apoyo de los recursos sociales, de habilidades sociales también que poseen las personas mayores y en su momento de la autoconfianza, control y capacidad de adaptación. ¿Va? Pero adelante, maestra. Y aquí nos están escribiendo en nuestra sala de Zoom. Dice ofrecer ayuda profesional o espiritual, más Ujú. afecto. Considero darle importancia al adulto mayor, afecto. Red de apoyo multidisciplinario. Mantenerlos activos, grupo de apoyo, juegos, lectura. Una más, darles esa confianza de hacer, de hablar, de desahogarse, ser más empáticos con ellos. Muy bien, muchas Aquí al, gracias. al teléfono están llegando, tener paciencia con ellos. Ujú. Por el momento Implica es todo. entonces tener en cuenta los valores que practicamos como personas hacia las personas mayores y en su momento contemplar estas cuestiones que aquí tenemos presentes y muchas más, porque dirían, esto forma parte de algo que estoy presentando, pero que sin duda alguna conlleva realmente a ese amor, cariño, expresión de amor, cariño, atención, tolerancia, paciencia, ¿no? El soporte familiar, ¿qué indica o qué conlleva esta situación? Pues que se sienta apoyada la persona, que se sienta reconocida y respetada, incluida en la toma de decisiones. Inclusive, hablando si hubiera alguna situación de un deterioro cognitivo, ¿no? Presente, pues también implicaría el brindar ese apoyo, ese reconocimiento hacia la persona. Ujú. Entonces, que realmente se dé ese apoyo moral, económico, ¿no? Físico, si requiere de una atención ante alguna movilización, caminata, que se le reconozca la trayectoria que tiene la persona, no porque tenga una enfermedad o se encuentre por un lapso de tiempo incapacitado, pues quiere decir que ya no vale la persona. No, se requiere de ese reconocimiento, de todo lo que ha hecho de lo que es por el hecho de ser persona. Ujú. Mantener ese respeto sin duda alguna e inclusión.
¿no? Dentro del aspecto social, pues es hablar de que se sientan integrados a un grupo social como tal de amigos, ajá, de conocidos, de vecinos, de compadres. ¿Qué implica esto? Realmente generar esa pertenencia a nivel social hacia la persona. ¿Cómo me encuentro yo en mi sociedad, en mi pueblo, en mi comunidad, en mi barrio? Ah, pues me toman en cuenta para decidir cualquier situación ante el pueblo. A pesar de que pues tal vez no puedo estar al 100%, estoy siendo integrado. ¿No? Entonces, ahí hay que verlo. Maestra, adelante. Y aquí en Facebook están poniendo algunas respuestas. Dice, como usted mencionó, implementar el diálogo es esencial, dice Karen. Eh, Sonia dice, construyendo el envejecimiento saludable, mejorar las habilidades y afrontar el afrontamiento y el desarrollo del sentido de la vida. Todo ello Ujú. a través de grupos de ayuda mutua. Tenemos una más, la doctora Diana Salazar. Dice, mientras el adulto mayor pueda seguir realizando ciertas actividades, evitar en lo posible limitarlo. Cosas como no salgas al patio, no subas escaleras o bien imponerles el uso de aditamentos como andadera o bastones, y etcétera, etcétera. Están muy activos, doctor, también en Facebook, ¿sí? Eso me agrada muchísimo porque realmente estamos reflexionando, estamos aportando y estamos visualizando este tema con otra perspectiva. Adelante, maestro. Vamos a continuar, ya estamos en esta parte del cierre prácticamente. Y bueno, ¿no? Tenemos esta parte de los apoyos en los recursos sociales, ver esta cuestión de cómo está su vivienda, si requiere vivienda, transporte, alimentación, atención sanitaria, bien esta parte de los grupos de ayuda mutua, sin duda alguna. La cuestión de la expresión emocional en este tipo de grupos será importante. Las habilidades sociales, ¿qué implica esto? Que se puedan integrar a cambios que conlleven tanto su proceso de envejecimiento como al desarrollo de sus intereses para pues tener esa rutina diaria en su vida o en su momento sacarlos de esa rutina que pudieran tener, ¿no? Entonces, también implica visualizar esas habilidades que tiene la persona para que siga cuidándose como tal, para que siga teniendo un motivo por el cual vivir. Y dentro de ello, también quiero rescatar el comentario, es trabajar ese sentido de vida. Ujú. Trabajar el hecho de qué es lo que los hace querer vivir, a pesar de la situación o circunstancia que tenga, qué es lo que quieren seguir haciendo y en la medida de lo posible seguir cumpliendo esas metas, esos propósitos, esos objetivos de vida. Ujú. El hecho de tener entonces esa autoconfianza, ese autocontrol y capacidad de adaptación, ajá, que estaríamos ligándolo también al hecho de ser resilientes, implicará también entonces el que aprenda la persona a pedir ayuda en los momentos adversos y a tener esa capacidad para expresar esos sentimientos que tal vez no le son pues totalmente agradables. Realmente entonces implica trabajar a nivel de la inteligencia emocional, a partir de sus emociones, de sus sentimientos, de lo que él o la persona vive. Ujú. Realmente es podernos adentrar a este mundo, porque realmente a veces uno dice y puede pensar, cada uno tiene su propio mundo y vive sus emociones, pero si queremos ver por el hecho del cuidado del otro, tenemos que permitirnos adentrar a ese mundo. Y a veces dirían, por más obvio o ilógico que nos pueda ser para nosotros algún hecho que presenten las personas mayores, no desacreditemos ni mucho menos invalidemos esos pensamientos, porque si lo hacemos y no damos esa pauta al diálogo, dirían, estaríamos perdiendo tal vez la vida de esa persona. Entonces, ese es un indicativo muy, muy presente. ¿Ah? Y bueno, pues vamos a ir cerrando. Quiero ir contemplando algunas conclusiones muy puntuales y que sin duda alguna, bueno, pues también nos hacen seguir reflexionando.
Y bueno, entonces tenemos aquí que el suicidio como tal es un hecho social que conlleva a cualquier ser humano a tomar decisiones sobre su vida y podérsela quitar, que sin duda alguna van a verse involucrados series de factores sociales, psicológicas y biológicas para poderlo ejecutar, claro, va a estar presente y de ahí el análisis que cada uno de nuestros ponentes a lo largo de esta semana han podido ir aportando. Los adultos mayores en una sociedad se ven vulnerables ante algunos tratos que puedan recibir de su familia, claro está, o de algún grupo social o incluso de su lugar laboral. Ujú. Sin duda alguna, pues también ese impacto hacia su integridad y autoestima se va a ver reflejado. Si en dado caso hay esa pérdida de su dignidad, pues sin duda alguna van a querer buscar esta salida pasiva para terminar con su vida. Y bueno, ahí dirían, como profesional de la salud, se habla también del quehacer tanatológico o en este caso, desde el quehacer de cada uno de nosotros. Ver esas perspectivas que se tienen al respecto de la muerte a partir del suicidio también en las personas mayores. Y pongo en tela sobre la mesa, dirían más bien, estas perspectivas para futuras investigaciones y líneas de interés. Por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva de la muerte sobre los actores, sobre aquellas personas que tienen esa ideación suicida o tendencia suicida? ¿Qué opinan al respecto de la muerte? ¿Por qué? ¿Cuál es la perspectiva de la muerte para los espectadores, para las personas dolientes o aquellos que no consumaron el suicidio? ¿Cuál es su perspectiva también al respecto del tema? Por otro, y por último, una de las líneas que planteo ante esta conferencia es cuál es la perspectiva también ante este tipo de muerte para la sociedad general. ¿Cómo se sigue contemplando el hecho del suicidio en nuestra población? Ujú. Sin duda alguna, son tres aspectos importantes que si hablamos dentro de esta situación, nos van a también arrojar pensamientos y circunstancias diferentes para comprender también por qué las personas se quieren quitar la vida. Ujú. Y bueno, dirían, el reto está en el aire, será conocer las respuestas a las anteriores interrogantes y saber qué piensan de ello los niños, adolescentes, adultos jóvenes, y ampliar ese conocimiento sobre qué piensan de la vida y la muerte hacia las personas que tienen ideación y tendencia suicida, ¿no? Tomando, pues, obviamente esta nueva perspectiva para también actuar en la sociedad. Porque bien podemos decir ahorita también, una es la perspectiva que tenemos como profesionales y que leemos y que tratamos de conocer, ya sea de forma directa por alguna vivencia cercana o en su momento por el hecho de encontrarlo en alguna información. Pero será importante también conocer estas nuevas perspectivas en todo nuestro sector poblacional, porque a partir de ello también es dar a conocer el tema, promover para evitar obviamente el suicidio. Dirían, yo soy partidario de ese aspecto de que es mejor hablarlo que callarlo, porque si lo callas, sigue siendo o seguiría siendo como un tema tabú, un tema del cual no se debe de hablar. Cuando se tiene que hablar, incluso el hecho de hablar sobre la muerte, ¿no? También que es considerado un tema tabú para muchos o para otros pues tener una perspectiva diferente. Ujú. Hay que valorar las cifras del suicidio en nuestro presente y contrastarlo en el futuro próximo, sin duda alguna. Ver si los hombres siguen teniendo también esa mayor tendencia al suicidio y en su momento ayudar a que esto cambie, ¿no? O a que disminuya para ambos sexos. Dentro de esta misma parte de mi cierre, invito abiertamente a que nuestras instituciones en relación a estadísticas en salud y población den prioridad a este problema social también, para conocer con mayor exactitud las cifras reales sobre el suicidio en la población de personas mayores, siendo un grupo poblacional con cierta prevalencia en este tipo de muerte, y conocer entonces más esos factores que en cada momento histórico y hasta hoy se han encontrado, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí tenemos estas conclusiones, reflexiones de su servidor y cierro de esta manera con la siguiente frase. El suicidio es la elección final que para muchas de las personas adultas mayores que lo llevan a cabo, lo ejecutan con certeza y que con el paso del tiempo se ha convertido entonces en un atajo silencioso para morir en nuestra sociedad actual. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi contacto, mi correo electrónico, mis redes sociales. Para quien guste seguirme, mandarme también sus dudas, comentarios, con mucho gusto estaré atendiéndolos y pues estoy a esta disposición para abrir dudas y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Déjeme, por favor, un momentito ahí esa lámina Ay, para que las sí. personas puedan eh, poner captura de pantalla, hacerle captura de pantalla o tomarle una fotografía. Y si tenemos algunas preguntas, voy a dar lectura. Voy a empezar aquí con Zoom, maestro. Ujú. Y empezamos. Dulce, la ideación suicida puede ser también dependiendo del caso manipulación, Que alguien más estuviera manipulando esa situación, o que lo use puede para ser, manipular, recordemos que va a haber, si en algún momento existe una segunda persona que incita el suicidio, de alguna forma, bueno, pues se va a ver involucrada dentro de este aspecto de la ideación suicida. Y creo que ahora sí dirían, si tú comentas como persona, ya sea profesional o no profesional, de que tú sabías que fulanito de tal quería quitarse la vida y en su momento se quitó la vida, y tú lo comentas, estás en problemas jurídicos y legales importantes. ¿Por qué? Porque dirían, si sabías o tú incitaste, ¿por qué no actuaste? ¿No? Entonces, sin duda alguna, el hecho de hacerlo o no hacerlo, influir ya sea en algún pensamiento, en la forma, o saber que se quiere quitar la persona la vida, mm, ahí va a haber detalle. Bueno, ahí está. aquí en Zoom, maestro, dice Federico López Virgen, que estaba usted pidiendo qué hacer, ¿no? Primeramente, dice Ujú. Federico, investigaciones sociales sobre la situación de los adultos mayores, hombres y mujeres, con programas efectivos de cuidados a nuestros padres, abuelos, bisabuelos en la República Mexicana. Muy bueno, sobre todo las investigaciones que urgen, maestro. Aquí Ujú. en Zoom, Claudio Aponte dice, en una escala del 1 al 5, ¿cuál o cuáles son las principales causas de suicidio actualmente? En una escala del 1 al 5, ¿cuáles son Las causas. las, las causas? Bueno, dentro de esta misma pauta estaríamos encontrando las enfermedades crónico-degenerativas y terminales que pueda tener alguna persona mayor, la situación de jubilación, el término de actividades laborales y el hecho de no saber qué pasa después de la pérdida o el fallecimiento de su esposo, esposa, el cónyuge, ¿no? Sin duda alguna, serán importantes esos tres aspectos. Hablemos de alguna situación emocional, llámese depresión, deterioro cognitivo, que de alguna manera van a irse ligando a que se vaya generando pues esta cuestión a nivel cerebral que no permita que la persona vea claramente situaciones en su vida diaria y que en su momento se deje caer, también estaría entrando dentro de esos principales factores. Y por último, pudiéramos estar hablando de el abuso y maltrato también, a pesar de que dirían aparentemente no existe o no se da tanto, son situaciones que el hecho de decir una palabra malintencionada a la persona mayor, pues formará parte de esa violencia psicológica, ¿no? Y que en su momento marca más que un golpe, bien lo dirían, ¿no? Entonces, cuestión
de violencia, abuso o negligencia existente en las personas mayores, también serían esos indicadores. Y listo. Muchas gracias, maestro. Voy a continuar aquí en la sala de Zoom. Dice Ricardo Luis, hace 2 días se suicidó un exfuncionario de Comisión de Bomberos Voluntarios que tenía 69 años. Hace 2 días. Y me hizo recordar el dato que comentaba ayer el doctor Andrés, que Ujú. cada tantos minutos estaba sucediendo algo así. Es un dato fuerte. Sí, gracias por compartirnos. Gracias. Herrera Ahora, Roxana, aquí en nuestra sala de Zoom, pregunta, ¿siempre el adulto mayor lo realiza de alguna enfermedad terminal o pérdida de trabajo o de la familia? que si comete el suicidio a partir de esos tres aspectos, Sí, pudiera ser, y en su momento les digo, va a depender mucho no solamente de eso, sino de los recursos que en su momento posee la persona, cómo se encuentra la persona en su estado de ánimo, en su autoestima, ¿no? En esta parte, cómo se encuentra con su familia, realmente está, no está el hecho de que a ver qué otras motivaciones tengo yo en la vida para continuar, o en su momento el hecho de no puedo ver esto en mí, en mi futuro, porque ya soy mayor y híjole, siento que ya no sirvo para nada, ¿no? El hecho de ver estos aspectos formará y tendrá esa pauta de decir, ah, ok, todo esto pues le está sumando para que esa persona quiera dejar de vivir, o en su momento sí están presentes, pero también está teniendo estos factores protectores o a favor para que la persona continúe con su vida. Entonces, dirían, es cuestión de visualizar y analizar siempre el caso, la situación o circunstancia para ver de qué lado, dirían, está la balanza, ¿no? Y en su momento, pues obviamente favorecer la parte del sentido de vida, esta parte de la resiliencia, esta parte de la motivación de vida, pues para que la persona tenga una perspectiva diferente y pues deje de pensar en quitarse la vida. muchas gracias, doctor. Aquí está llegando una pregunta a nuestro número Ujú, y es la siguiente. Maestro, muchísimas gracias. Y mi pregunta es sencilla. Tengo dos, dice. Es muy simple, muy sencilla. Uno, ujú. ¿cómo lograr identificar en un adulto mayor las señales de alarma? Dos, ¿cómo llevarlo? O sea, ¿cómo apoyar a este adulto mayor? Y tercero, desde la tanatología, puede ser una herramienta para tratar o llevar a un adulto mayor. Para tratar o ayudar a un adulto mayor. Ok, bueno, vamos a ver esta misma pauta. ¿Cómo visualizar las señales de alarma? De alguna manera, si tú te encuentras en alguna residencia geriátrica o en alguna instancia de salud donde el paciente o la persona es nueva, pues de alguna manera el hecho de ir recabando datos, una entrevista, pues vas a ir viendo el comportamiento de la persona. Inclusive dentro de esta misma pauta existen algunas escalas que pudiéramos estar ocupando para ver cómo se encuentra a nivel emocional y de ahí ir viendo como que esos puntos rojos para decir, a ver, vamos a analizar un poco más cómo se encuentra a nivel emocional, qué motivaciones tiene, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? En todos estos aspectos. Si ahora es un familiar y está presentando conductas diferentes, pues sin duda alguna dirían de acuerdo a la convivencia que tú tienes, pues vas a ir viendo realmente un cambio en su comportamiento, ¿no? Y es ahí donde tú vas a poder visualizar, a ver, mi papá, mi tío, mi tía, mi mamá se están comportando de forma diferente, ya no quieren hablar, se portan muy callados, simplemente está así. ¿No? Entonces ahí es donde te vas a dar cuenta al respecto. Ujú.
de cómo se da esta situación y que de alguna manera, bueno, pues dices tú, a ver, ¿qué hay al respecto? Vamos a visualizar pues esta cuestión y bueno, pues ya presente en este aspecto, ¿va? Será importante entonces también visualizar, porque habría también otro contraste de decir, si la persona que yo conozco es muy callada, casi no habla, realmente pues no expresa mucho sus sentimientos, pero está ahora expresándolos, también sería otro factor de a ver por qué lo hace o cómo se está llevando a cabo esta situación. Realmente es poder adentrarnos a las necesidades que tiene la persona ante el hecho de que la conozcamos o si la conozcamos y tener ese tacto para poder visualizar más allá de, porque a veces les digo, nosotros pensamos que no pasa nada, ¿no? Ah, pues está tranquilo, ah, pues sí comenta, o no platica mucho, pero sí come, ¿no? O sí hace sus actividades diarias, pero no le platicamos, no conocemos más allá de cómo te sientes el día de hoy. Necesitas algo, requieres que haga algo por ti el día de hoy. Si nosotros no preguntamos y tenemos estas preguntas que acabo de mencionar para tener ese detonante de respuesta, lo damos por hecho, ¿no? De que, ah, pues está bien, ah, pues no necesita nada, ¿no? De alguna manera, visualizar esos puntos nos dará esa pauta para ver qué señales sí presenta, qué señales no presenta, qué tipo de comportamiento tiene. Maestra, ¿me podría repetir la segunda pregunta y la tercera? Estoy dando respuesta a la primera. Que si la tanatología es una herramienta para apoyar a estas personas adultas mayores Ujú. con esas señales. Ok. Bueno, dentro de esta misma pauta no solamente sería la parte de la tanatología, sino también el área de la suicidología, ¿no? Todo en conjunto, pues obviamente nos va a ayudar a visualizar este aspecto de cómo se encuentra la cuestión de la vida y la muerte. Desde la tanatología, el abordaje que se daría es esta cuestión de cómo se encuentra el sentido de vida y el sentido de muerte de las personas. Como tal, es el área que su servidor pues trabaja y a partir de ello pues ayuda a las personas, ajá, ya sea brindando terapia al respecto o en su momento solo un acompañamiento. Ujú. Pero bien dirían, no necesariamente necesita ser un profesional, y lo decían también nuestros compañeros ponentes de la semana, que no necesariamente necesita ser un profesional para socorrer a una persona que quiere quitarse la vida. De primera instancia, tú al frente de esa persona tienes que tener ese diálogo aperturado y de ahí, si requieres de esa ayuda, buscarla. Entonces, el tanatólogo estaría trabajando el sentido de vida hacia esa persona que se está queriendo quitar la vida. Ujú. Y de ahí, pues darle el seguimiento oportuno, con los demás colegas que podamos estar trabajando, psiquiatra, neurocirujano, ¿no? Todo un equipo, psicólogo, suicidólogo, ¿no? Dirían, si te toca estar al frente y dirían ser el primer correspondiente ante esta situación y lo que tú puedas hacer al respecto, pues será el apoyo también que el que le puedas brindar a la persona. Porque bien dirían, no por ser tanatólogo voy a decir, ah, no, no, yo no atiendo a las personas que tienen ideación suicida. No, no. Sí te toca y corresponde. Y es lo que estaríamos trabajando, ¿sale? La parte del sentido de vida para visualizar ese aspecto en la persona. Muchas gracias, maestro. Y para ir cerrando, aquí nos dejan, este tema lo he visto en tres comentarios y preguntas. Mm, Y voy a leer la que puso aquí José Oropesa en Zoom. Dice, ante una situación económica difícil, reconocer que la vejez será un reto insoportable por un sistema político deteriorado, como en el área de salud, malas pensiones, inflación, entre otros, aquí otras personas están agregando enfermedades crónicas degenerativas.
pensar, y entre otros, además de no tener hijos o familiares vivos Ujú. y un estado de no tener cómo protegerte. Pensar en la eutanasia sería una ideación suicida. En este caso, híjoles, qué buena pregunta y contraste ahí está. Creo que se apertura el diálogo demasiado amplio para trabajar este tema. Híjoles, ay, qué buena pregunta. Por eso dudaba, o sea, A- tengo tres iguales, tres. Ahora sí dirían, ¿por dónde empezamos, Dios Exacto, mío? exacto. Es un Ay, tema muy sencillo. voy a dar mi... Sí, doctora. Adelante, su opinión. Buenísima. No, yo me voy a llevar otra hora aquí. A ver, vamos a plantear. Es muy buena pregunta y nos va a enunciar muchos escenarios que en su momento, dentro desde mi área de actuar, tanto de la parte gerontológica como tanatológica, tendríamos que estar visualizando y seguir trabajando, porque dirían, yo trabajo desde mi área donde yo me encuentro, aquí en mi pueblo, en mis regiones. Dirían, ¿qué más quisiera a veces? Pues estar por todos lados, pero no se puede. Entonces dirían, dentro del primer actuar, pues es trabajarlo desde donde te encuentras. Sin embargo, ¿a qué me refiero con esto que acaba de decir? Con todo lo que describió. El hecho de que las personas ya no tienen hijos, ya no se quieren casar, el hecho de tener enfermedades pues más frecuentes, ¿no? Diabetes, hipertensión, deterioros cognitivos, demencias, el hecho de tener alguna incapacidad por alguna enfermedad, no necesariamente pues desde nacimiento, el hecho de no tener trabajo, el hecho de no generar un recurso para tu vejez, ¿no? Entonces, todo eso es trabajarlo desde donde nos encontramos para evitar esta cuestión en un futuro próximo, porque en su momento dice uno, pues, ¿cuándo vamos a ser viejos o cuándo vamos a envejecer? Estamos envejeciendo día con día y si tú no ves por tu vejez futura, simplemente pues vamos a llegar a un panorama totalmente crítico, dejando de lado las políticas públicas que el gobierno pueda realizar y que en su momento pueda realmente eh, alcanzar o más bien, pues sí, que el gobierno pueda subsidiar, esa es la palabra, que pueda subsidiar para la población. Si vemos las pirámides poblacionales, estamos en ese aumento constante de que hay más personas mayores y menos jóvenes, menos bebés. Los jóvenes actualmente ya no se quieren casar, ya no quieren tener hijos, no vamos a tener ese soporte a nivel económico laboral que subsidien entonces el recurso de pensiones a las personas mayores que en su momento dirían, pues se encuentran arriba de nosotros y que en su momento nosotros vamos a estar ahí. Entonces, hablando de ese aspecto, realmente es preocuparnos por nosotros, iniciar por nosotros y trabajarlo, les digo, desde nuestras comunidades, reflexionar al respecto. Les digo, esa es una. La otra, la parte del gobierno, pues vamos a ver qué tipo de políticas va a seguir desarrollando para trabajar este aspecto. Y ahí es donde yo puedo poner en esta parte de tela de juicio el plan del envejecimiento saludable, de la década del envejecimiento saludable, que tanto la OMS y en México y toda Latinoamérica se está llevando a cabo. ¿Qué implica eso? La promoción de un buen envejecimiento desde los niños, adolescentes, nosotros como adultos jóvenes, adultos en su etapa madura y las personas mayores que se encuentran en esta etapa de nuestra vida, en este 2025, cómo están favoreciendo ese envejecimiento para que pues sean independientes, sean autónomos y puedan seguir haciendo sus actividades. Realmente esa es parte de la política a nivel mundial que debemos de cuestionar, que debemos de ver qué tanto se está cumpliendo y qué tanto no. Dirían, todo esto estaría dándonos esa pauta para pensar en ese futuro próximo. Les digo, no nos vamos lejos, a 15 años más. En 15 años más, ¿qué edad van a tener cada uno de ustedes? Inclusive su servidor. ¿Cómo vamos a encontrarnos? ¿Cómo queremos ver? Vemos realmente varios problemas sociales. Una, la cuestión de la contaminación, el agua.
situaciones adversas que que nos hacen pensar en ese futuro. Ujú. Adelante, maestra, porque A ti. vamos por la eutanasia todavía, porque no llego Exactamente. todavía, ahí voy. Pero me gustaría esta pregunta, comentario en nuestra sala de Zoom. Efectivamente, José Ramírez ya lo había tocado la eutanasia, y vuelve a decir como venezolano, perdón, es que, bueno, venezolano también, ¿Venezolano? también me pregunto lo mismo hace rato, preguntó una persona que creo que debe ser de Venezuela también. Cuando la comunidad, el Estado, la familia no apoya, no basta decir tienes que vivir, sino que tienen que existir las condiciones para vivir con dignidad. Exactamente. Hablando ahora de ese aspecto, claro, sin duda alguna será un punto importante para que pudiéramos y se dé la legalización de la eutanasia en nuestro país. Entonces, luego vamos desglosando un poco esto, ya no me voy a alargar tanto, luego todas estas condicionantes y todos estos aspectos van a orillar a realmente a conocer a nuestra población, a visualizar cómo se encuentra y ver ese futuro próximo. Ajá. O en su momento decir, ¿por qué no legalizamos actualmente la eutanasia? Ahora voy a hacer hincapié ya a este tema. Sin duda alguna, si en algún momento las condiciones de salud, las condiciones de apoyo y las circunstancias que conllevan a esa persona a decir, ya no puedo más, ya no quiero más, eh, prefiero dejar de vivir porque ya no tengo esa parte de mi dignidad como persona, de esa valía que tengo para valerme por mí mismo, pues prefiero elegir la muerte. Pero he ahí el problema, digámoslo así. Vamos a dar esta perspectiva. Si en México no estuviera respaldado bajo los derechos humanos y tener la vida como lo más preciado para cualquier persona, pudiéramos estar hablando de este hecho posible. Ujú. Sin embargo, por los derechos humanos y nuestra constitución, ¿no? Que es nuestra Carta Magna, el documento jurídico que nos da esta parte de ser mexicanos y nos da esta pauta de cómo vivir, digámoslo así, las normas de convivencia que tenemos, pues el hecho de pensar en ello, pues no está permitido. La otra, la forma de creencias que tenemos, ya las religiones que cada uno de nosotros como mexicanos poseemos también dan su postura, dirían. Entonces, ahí también entraría ese contraste y diríamos, pero está latente esta parte de que pues tú ya no estás bien, no tienes una vida digna hasta cierto punto, no hay quien te auxilie, no hay quien te ayude, es muy pesado para las familiares o las personas que te cuidan, no hay recurso para generar este tipo de ayuda, ¿no? ¿Cómo es que vamos a visualizar esta temática? Si hubiera esa oportunidad, dirían, se pudiera ejecutar. Sin embargo, ¿qué es lo más cercano y que pudiéramos estar tocando el día de hoy en esta charla? Hablemos sobre la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es ese documento que te va a dar esa pauta de decir, sí quiero que me intervengan ante situaciones que pues pongan en riesgo mi vida y que yo quiero seguir viviendo, o en su momento decir, no quiero que me haga ninguna intervención que perjudique mi cuerpo y pues ahora sí, seguir mi proceso natural de salud de enfermedad. Ese aspecto es lo más importante y lo más valioso que pudiéramos tener actualmente, y no en todos los estados de la República, porque no está validado en todos los estados de la República la voluntad anticipada, para que una persona pueda decidir sobre su vida, ¿no? Y más ante el hecho de que su salud se vea comprometida y con ello, pues obviamente todo lo demás, ¿no? Su parte emocional, su parte familiar, su parte laboral. Creo que ese es un aspecto importante que me gustaría rescatar y de decir que se tendría que respetar y se tiene que respetar.
porque está la ley de voluntad anticipada donde, bueno, pues de alguna manera la persona ante ese documento puede decidir si intervenirse o no. Y dirían, puede ser lo más acercado a la eutanasia que pudiéramos vivir aquí en México, como tal, algo real, ¿no? Les digo, porque como el hecho de decir eutanasia, pues no lo vamos a tener nunca. Les digo, por esta parte jurídica de protección ante los derechos humanos que tenemos y la otra el sistema de creencias también. Ujú. Entonces, es importante visualizar ese aspecto y realmente de valorarse, ¿no? El que se pueda llevar a cabo o no. Sin duda alguna sería un indicativo en el cual yo me encontraría a favor, porque bien lo hicieron, lo comentaron. Si ya no hay nadie en que te apoye, si no hay nadie, nada que te pueda ayudar a ti mismo, pues dices tú, ¿qué más elegirías más que morir? Tener esa última petición, pues para descansar, dejar este mundo y sin mayor pena, digámoslo así, porque no va a haber nadie en que te llore, no va a haber nadie en que te acompañe. Sin embargo, bueno, de alguna manera les digo, son aspectos importantes a considerarse, pero que tendría que abrirse al diálogo. La otra, dirían, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes son profesionales de la salud o en su momento público en general, que le da importancia a la temática. Les lanzaría también la pregunta a ustedes. ¿Estarían dispuestos a ejercer la eutanasia activa para ayudar a una persona a morir? También entra esa parte del código de creencias como doctores y el código de creencias como personas que ante su profesión pudieran tener a favor este hecho o en su momento decir no, porque estamos a favor de la vida y no de la muerte. Pero el hecho de hablar de la muerte también implica también este hecho de sensibilización. Somos seres inertes que vivimos y estamos listos también en su momento para morir. Dirían, forma parte también del trabajo tanatológico, el buscar ese sentido de vida para en su momento elaborar un sentido de muerte sin que se vuelva un aspecto tabú. Y dirían, ahí abarca pues muchísimas aspectos de cómo querer morir, el hecho de qué es la muerte para ti, cómo ves la muerte a nivel social, ¿no? Entonces involucra mucho este aspecto. Ajá. También ahí yo les haría esa pregunta, maestra Magda, a todos nuestros participantes, que si forman parte del área de la salud, ¿qué opinan al respecto? ¿Estarían dispuestos a apoyar a morir a una persona o no? Y bueno, teniendo ya por último esa correlación hacia un suicidio, bueno, de alguna manera pues tendría que visualizarse porque si tú ayudas a morir a alguien, de alguna manera, bueno, pues estarías también correlacionándote de acuerdo a nuestras normas jurídicas, pues en un homicidio, ¿no? En un delito como tal. Entonces tendría que estar legalizada esta situación para poderlo hacer. Y dirían, existen ciertas pautas para que una persona deje de sufrir. Y dirían, ahí estaríamos hablando un poco sobre sedación paliativa, ¿no? Este aspecto de que la persona se sumerge a un sueño profundo, a un coma, donde pues se mantiene sedado para evitar dolor, sufrimiento, pero en su momento sigue su curso hasta que deja de respirar, deja de vivir. También es otro aspecto importante para conocer dentro del área de cuidados paliativos y los dilemas bioéticos que tenemos. Entre ellos, pues eutanasia, sedación paliativa, ortotanasia y distanasia. Ujú. Dirán, pero ese es tema de otra ocasión. Entonces, bueno, les digo, es lo que podría argumentar, compartir y pues también dejarlo a reflexión. No formaría parte de un tipo de suicidio, pero sería otra forma de dar término a la vida de una persona que en su momento tal vez si lo solicita y valorando la situación que es pertinente y que se pudiera dar aquí en México o en algún otro país, pues que pueda ser y que pudiera ser pertinente para esa persona, pues yo estaría a favor, la verdad. Digo, Maestros, pero es cuestión de valorarse, ¿sale? sí, es un tema
Aquí, solo para concluir las preguntas y comentarios, Ujú. perdón, ha sido muy emotivas, muy sacudidas, todo este tipo de preguntas, maestro. Pero Sí, sí, dice sí. en nuestra página de Facebook, dice Andri Morales, en Venezuela. Dice, en Venezuela no hay política de Estado para la tercera edad. No hay cifras oficiales de suicidio de los ancianos. Lo que se sabe es cuando sale la noticia en los medios de comunicación social. Aquí el Estado extermina al anciano una pensión de 0,85, no sé, como al mes. No sé cuánto sería en pesos mexicanos, pero creo que por todos lados no podemos decir, sabemos las condiciones de Venezuela, pero no estamos muy lejos muchos países de Latinoamérica y de América. Ujú, No estamos muy lejos las condiciones de los adultos mayores. Doctor, sí, doctor, si me permite, claro. voy a hacerle entrega de manera de su constancia, doctor. Déjeme tomar aire. Sí, 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 adelante, adelante. Em, La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud AC otorga la presente constancia al maestro Brandon Dané Hinojosa Delgadillo, maestro en estudios del proceso de la muerte y el desapego, por su excelente participación en la conferencia Suicidio en personas mayores, un atajo silencioso para morir, en el Seminario Interdisciplinario sobre Suicidio y su Prevención del 8 al 12 de septiembre del 2025, en su modalidad virtual desde la Ciudad de México, hoy 11 de septiembre del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Alma Martínez Aguirre Vocal y la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria, y su servidora. Maestro, ha sido una delicia tocar este tema. Es un tema sensible, muy sensible, Ujú. y le pedimos, están llegando, me siguen llegando comentarios y preguntas de situaciones de ancianos abandonados, de ancianos, ya se imaginará, ¿no? Sí, 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 Entonces, puedo imaginarme, puedo darme el panorama. Le pido por favor un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia, maestro. Gracias por compartir con nosotros su tiempo, Claro que sí, su sabiduría y su pasión por su tema. Eh, AMPES le abre las puertas. Esperemos que sea la primera, más no la última, maestro. claro que sí, Aquí son temas muy sensibles, pero que hay que hablar de ellos. Hay que hablar, tenemos que hablar. Y le pedimos un mensaje para cerrar esta gran ponencia. claro que sí. Muchas gracias, maestra Magdalena. Encantadísimo de estar participando el día de hoy. Me encantó la forma en cómo se llevó la dinámica, la participación, el que haya habido muchos mensajitos. Ya estaré revisando el en vivo para seguir contestando preguntas. Ya les puse en el chat aquí en Zoom mi número personal para cualquier duda o situación. Colegas, estamos para compartir, colaborar. Y sin duda alguna yo feliz de estar siguiendo en algún otro momento participando con ustedes en AMPES. Recordemos que el hecho de ser personas mayores o que tengamos o conozcamos personas mayores no quiere decir que debemos infravalorarlas o el hecho de generar algún tipo de agresión. Debemos de generar esa mayor inclusión. ¿Por qué? Porque les reitero, todos estamos en un proceso de envejecimiento día con día. Y así como en su momento ustedes han podido ver tal vez alguna persona mayor,
pues también, si Dios no los permite o dependiendo de sus creencias, pues nosotros también llegaremos en algún punto a esa edad. Yo les puedo decir, piensen en cómo quisieran verse en ese momento, bajo qué panorama o circunstancia. Dirían, tal vez es una perspectiva simplemente, porque no sabemos realmente al 100% cómo sería, pero el hecho de poder pensar y ponerlo ahora sí en nuestro pensamiento, en nuestra idea, nos ayuda también a acercarnos a esta parte de cómo quisiera que fuese. En algún momento, pues, implica el hecho de contemplar si quieres tener familia o no, con quién quieres pasar el resto de tu vida, cómo, en dónde, si quieres mantenerte jubilado ya para esa edad o seguir trabajando en algún otro proyecto que tengas. Esto es un aspecto importante porque a partir de ello, también nosotros como personas y profesionales seguiremos sensibilizándonos al respecto del trabajo y el trato con las personas mayores. Dirían, creo que implica mucho también el generar esa observación muy puntual ante el comportamiento que las personas mayores desde sus zonas de vivienda, desde sus zonas y áreas de trabajo, puedan visualizar y ver. De ahí, pues, es corresponder ante las necesidades que tengan y poderlas ayudar, claro está, a que se mantengan con un buen envejecimiento o en su momento a ese control de enfermedades que puedan presentar en esta etapa de vida. Entonces, reflexionen ante su proceso de envejecimiento que cada uno de ustedes posee y a partir de ello podremos también ver ese proceso de envejecimiento reflejado en nuestros semejantes. Y ayudemos de esa manera a que menos personas dentro de este aspecto de la prevención del suicidio pues podamos eh, actuar. Ujú. Entonces, de esa manera me despido, cierro este discurso y muy agradecido en verdad, un abrazo fuerte a todos. Me encantó que la participación no sea solamente a nivel nacional, sino que se suma también en lo personal a otra experiencia internacional que con mucho gusto y feliz estoy de que se haya logrado. Entonces, encantado de servirles. Me quedo atento a sus órdenes. Brandon Hinojosa, aquí, un mexicano más compartiendo temas. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos los que entraron a nuestra sala de Zoom, a los que nos están escuchando en las redes sociales. En verdad, desde de corazón a corazón, un abrazo fuerte. Gracias por hacer y ayudarnos a hacer posible este evento. Gracias porque ustedes son la gasolina para la asociación para continuar. Gracias por compartir, por difundir, por promover porque juntos podemos hacer la diferencia sin importar en dónde estés, en el lugar que estés, porque no sabemos hasta dónde pueda llegar esta ponencia. Ujú, Estamos con esa necesidad de los adultos mayores, de los no tan mayores, de la problemática que hay en muchos países, una palabra de aliento. El sacudir esos corazones de hijos, nietos, sobrinos, hermanos para la atención y no perder la paciencia ante un adulto mayor. ujú, Y solo tal vez, al escuchar al maestro, logremos acudir a una persona que reniega de que su papá, que su abuelo esté ahí. Solo tal vez lo podamos sensibilizar. Y como dijo el maestro, gánate el derecho de que nosotros seamos tratados de manera distinta. Tratar de una manera distinta a esos adultos mayores, empezando con los de tu familia, y que tus hijos vean cómo los tratan para que ellos aprendan a tratarte a ti. ujú. Salvemos juntos una vida y una familia. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches. Los esperamos mañana con el gran cierre,
con la psiquiatra. Los esperamos con el corazón abierto. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Muy buenas noches.